pues obviamente el corazón le va a mandar más sangre al pulmón para que se llene de oxígeno y después la pase para todo el cuerpo. En el caso también del capítulo 38 que hablábamos de la mecánica ventilatoria, específicamente en la fisiología de la ventilación, como los músculos, como el diafragma, como la caja torácica se adapta, digamos, digamos, a esa mecánica ventilatoria. Vimos los volúmenes, capacidades pulmonares, etcétera. Entonces ahora vamos, ya supimos cómo metemos aire al pulmón. Ya nos dimos cuenta, capítulo 38, capítulo 39, ya nos dimos cuenta. Ahora vamos a ver cómo es que allá adentro está aconteciendo o cómo sucede el intercambio de gas, es decir, cómo pasa el oxígeno a las arterias, al glóbulo rojo, y cómo el CO2 pasa hacia el alvéolo para poder ser expulsado. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Como les mencionaba, cuando comenzamos a ver temas de fisiología, cuando empezamos a hablar de la introducción de la fisiología, hablábamos de que vamos a tratar de entender cómo funciona el cuerpo bajo diferentes ciencias o a veces sí, ciencias que están, digamos, uno aparentemente están por fuera de la fisiología, pero son parte de, como en este caso, pues de la física, ¿verdad? La física, la química, etcétera. Entonces, para poder entender la difusión, hay que entenderla desde el punto de vista de la física, porque el concepto de la difusión es el mismo que ya conocemos. Es el movimiento de un soluto. En este caso es el movimiento de un gas a través de una membrana semipermeable, el cual se va a dirigir desde un sitio de mayor concentración de gas hacia uno de menor concentración de gas. O sea que va a viajar el gas a través de las diferentes membranas y a través de las diferentes paredes celulares que se encuentran formando la membrana respiratoria. Entonces, la difusión neta de un gas en una dirección, efecto de gradiente de concentración, como ya lo sabemos, se produce una difusión neta de un gas desde una zona de alta concentración de gas hacia una de baja concentración de gas. Cuanto más rápido se absorbe el oxígeno, menor es su concentración en los alvéolos. Por ejemplo, supóngase que yo estoy tranquilamente y de repente comienzo yo, o sea, me dicen que hay una emergencia y salgo corriendo para la clínica. Cuando yo voy corriendo, estoy demandando de mis músculos suficiente oxígeno. Y esa demanda de oxígeno hace que la sangre que pasa por el pulmón esté tan deficiente de oxígeno que cuando la sangre pasa por el pulmón, jala, por decirlo así, todo el oxígeno que hay en el alvéolo. Por lo tanto, la difusión va a ser más rápida porque la demanda es mayor. ¿Ya? Pero si yo estoy sentado tranquilamente y estoy respirando 12 respiraciones por minuto tranquilamente, no estoy moviendo ningún músculo, la demanda de oxígeno tisular va a ser leve. Por lo tanto, la demanda de oxígeno también modifica la velocidad de difusión. Cuanto más deprisa se respira oxígeno nuevo desde la atmósfera, mayor se vuelve su concentración. Por eso es que yo meto aire más veces por minuto cuando mi cuerpo lo necesita. Respiro varias veces, mucho más rápido. Respiro 15 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces por minuto, porque necesito meter aire. ¿Para qué? Para ganar una concentración alta de oxígeno a nivel alveolar. Porque si yo meto suficiente oxígeno y suficiente presión de oxígeno en el alvéolo,
por gradiente de concentración va a pasar el oxígeno hacia la sangre. Pero si yo no estoy metiendo oxígeno a mi pulmón, ¿qué gradiente de concentración va a haber? No se va a movilizar el oxígeno a la sangre, sino hasta que yo eleve la concentración de oxígeno. Es por eso que si yo voy a un lugar, a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y hay poco oxígeno en el ambiente, yo tengo que respirar más veces, me voy a cansar, voy a respirar más veces por minuto para poder aumentar las concentraciones de oxígeno alveolar, para que el alvéolo, teniendo esa alta concentración de oxígeno, sea capaz de difundir, porque el oxígeno se va a mover desde un sitio de mayor concentración de gas hacia una de menor concentración. Por lo tanto, yo le tengo que meter aire a mi pulmón para que para que yo pueda ganar suficiente concentración de oxígeno alveolar. Si hablo de CO2, pasa lo mismo en cuanto a que depende de la cantidad de CO2 que esté fabricando por la demanda tisular de oxígeno y la combustión, llámese respiración celular, ciclo de Krebs, porque el CO2 es como el humo que sale por el escape del vehículo. Si la célula está trabajando, va a producir CO2 y cuanto más trabaja, más CO2 va a producir. Por lo tanto, el CO2 es un producto de desecho, se puede decir, de la célula en forma de gas. Y este gas, cuando gana concentración a nivel del tejido, existe un suficiente gradiente de concentración capaz de poder hacer que el gas difunda del tejido a la sangre, para que la sangre que viene de regreso por el sistema venoso llegue al corazón y el corazón por el ventrículo derecho mande esta sangre desoxigenada al pulmón y se oxigene. Porque cuando llegue esta sangre rica en CO2 al pulmón, como en la sangre hay una alta concentración de CO2, genera un gradiente para que el CO2 pase de la sangre al alvéolo. Porque en el alvéolo no va a haber pues, CO2, pues estoy metiendo oxígeno y aire, va a haber muy poco CO2, pero sí va a haber mucho CO2 en mi sangre venosa. Por lo tanto, ese gradiente de concentración que se genera del CO2 en alta concentración en el sistema circulatorio es pasando por el alvéolo, pasa de la sangre al alvéolo para que del alvéolo sea expulsado en cada respiración. Este se elimina constantemente por el mecanismo ventilatorio. Si yo respiro rápido, por ejemplo, las personas muy ansiosas, ¿han visto ustedes que de repente a las personas ansiosas les dan una bolsa para que respiren? Y respiran y están absorbiendo su mismo CO2. Porque si respiran rápido, por la ansiedad, respiran rápido, entonces están sacando mucho CO2 y eso tampoco es bueno. Sacan CO2 y se barre el CO2. Y cuando se ha barrido el CO2 de nuestro cuerpo, quedamos en un déficit de CO2 por un mecanismo ventilatorio y a eso se le llama alcalosis respiratoria. Cuando nosotros respiramos mucho y sacamos todo el CO2, hacemos una alcalosis respiratoria porque hemos sacado el CO2. Entonces, para no presentar un desbalance en el pH,
Entonces me pongo la bolsa y respiro en la bolsa para que el CO2 que yo saco lo vuelva a meter y mi cuerpo no quede en déficit de CO2 y por lo tanto no me va a variar el pH de la sangre. La tasa normal de excreción de CO2 es de más o menos 200 mililitros por minuto. Como cuando uno respira normalmente está sacando 200 mililitros por minuto. Ya no se diga si estoy... Uy, estoy haciendo algún tipo de ejercicio, por ejemplo. El aire que yo saco es una combinación del aire del espacio muerto y del espacio alveolar. Es decir, que el aire que yo estoy expulsando, que yo, en cada respiración, la expiración, lo que yo exhalo, el aire que yo estoy sacando, es una combinación tanto del aire que yo he respirado y que ha llegado hasta mis alvéolos, pero también del aire que se ha quedado en el espacio muerto fisiológico, que es el sitio donde no hay intercambio de gases. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿En dónde o en qué parte anatómica se da la difusión de los gases? Justamente en el sitio llamado membrana respiratoria. ¿Dónde o en qué sitios anatómicos encontramos membrana respiratoria? La encontramos en los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, atrios y alvéolos. En esos sitios anatómicos vamos a encontrar lo que nosotros conocemos con el nombre de membrana respiratoria. Y entonces, ¿qué es la membrana respiratoria? La membrana respiratoria son estas 6 capas. La membrana respiratoria consta de 6 capas, pregunta de examen. Consta de 6 capas, que las vamos a enumerar desde el alvéolo hasta el vaso sanguíneo o el capilar alveolar. Entonces, podemos enumerarlas de la siguiente manera. La primera capa es una capa de líquido que reviste el alvéolo y que contiene agente tensoactivo y disminuye la tensión superficial del líquido alveolar. Es decir, la primera capa es el líquido surfactante. Esa película o ese tapiz, por decirlo así, de líquido surfactante producido por los neumocitos tipo 2 es la primera capa, porque esa primera capa es un líquido. Esa primera capa es un líquido. El gas tiene que pasar a través de ese líquido. La segunda capa es el epitelio alveolar compuesto de células epiteliales finas, es decir, los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Acuérdense que el alvéolo está conformado por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, también llamados células alveolares tipo 1 y células alveolares tipo 2. Por tanto, bueno, ¿y qué es lo que hace ese ruido? El ventilador. Cuando llega hasta allá, cuando llega al borde ya, hace ruido. Están asustando. No, mentira. Capa número 2, la capa de células alveolares, tanto tipo 1 como tipo 2. Entonces, el, el, el oxígeno va a difundir o va a atravesar el líquido surfactante y luego va a atravesar las células alveolares.
Capa número 3. La capa número 3 constituida por la membrana epitelial basal. Es decir, acuérdense ustedes que todos los epitelios del cuerpo tienen una lámina basal o una membrana basal. Membrana basal o lámina basal, a donde están amarradas las células epiteliales. Acuérdense ustedes que la lámina basal es la frontera entre la matriz o el intersticio del, digamos, del parénquima del órgano y el epitelio propiamente dicho, porque se recuerdan ustedes que lo que aprendimos en histología es que ningún epitelio es vascularizado, todos los epitelios son avasculares, porque las arterias no llegan hasta donde está el epitelio, sino que las arterias llegan solamente donde está el intersticio y está en la matriz. Por lo tanto, pues están las células alveolares, luego está la lámina basal y luego la cuarta capa es el espacio intersticial. Un espacio intersticial fino, no necesariamente tiene que ser súper ancho, sino que es un espacio intersticial relativamente pequeño, en donde se encuentra, ¿qué es el líquido intersticial? Es también constituye un líquido extracelular. ¿Y qué es el líquido extracelular? Es el medio interno, ¿te recuerdan? ¿Y qué es el medio interno? Es la matriz extracelular, es decir, el sitio donde se encuentran todos los nutrientes para el cuerpo. La matriz extracelular o el líquido extracelular es fisiológicamente más importante, como les decía, porque ahí está todo, está el oxígeno, están los nutrientes, están las vitaminas, están las hormonas, están todos los elementos que nutren a las células y a los parénquimas, están ahí en el líquido intersticial. Entonces tenemos líquido surfactante, capa de células alveolares, lámina basal, líquido intersticial o espacio intersticial. Luego tenemos como quinto la membrana basal del vaso sanguíneo y por último la membrana endotelial capilar, es decir, propiamente dicho, el epitelio endotelial, que es epitelio plano simple. ¿Se acuerdan que los vasos sanguíneos tienen un epitelio plano simple? Entonces, ese epitelio plano simple es la sexta capa, que es la capa del endotelio. Endotelio que está constituido por un epitelio plano simple. Pero ese epitelio, por muy plano simple que sea, tiene una lámina basal. O sea que está líquido surfactante, células alveolares, lámina basal del alvéolo, espacio intersticial, lámina basal del vaso sanguíneo, endotelio vascular. Y adentro del endotelio, pues, el glóbulo rojo, donde va a llegar, pues, el gas. Así que no se les olvide porque se lo voy a preguntar. Entonces, como estamos hablando de cómo es que se transporta los gases, tanto el oxígeno como el CO2, de un lado hacia otro, hay factores que afectan la difusión. En términos generales, factores que afectan la difusión de un gas. Primero que nada, el espesor de la membrana. No es lo mismo una persona que tenga su pulmón saludable, que el oxígeno va a difundir rápidamente hacia el vaso sanguíneo. Pero si esta persona tiene fibrosis, tiene asma, tiene una patología crónica, tiene inflamación, tiene edema, tiene pus, tiene sangre o cualquier otro elemento que esté ahí en la membrana respiratoria, en cualquiera de los compartimientos de la membrana respiratoria, va a ser más difícil la difusión. Por lo tanto, el espesor de la membrana, el área de la superficie de la membrana, no es lo mismo que la difusión de un gas sea de carácter lineal sobre de una sola línea
de dirección, sino que si todo el alvéolo está disponible para que difunda el gas, pues el gas se sale por cualquier parte del alvéolo. Pero ¿qué pasa si una parte del alvéolo está cicatrizado y esa cicatriz que tiene el alvéolo cubre el 50%? Solamente el 50% de la pared alveolar será capaz de difundir el gas de una manera normal. En la otra parte del alvéolo que está cicatrizada o tiene mucha dificultad, mucha fibrosis, no va a difundir un gas o lo va a hacer con mucha dificultad. Entonces el área de superficie disminuye si yo tengo una dolencia o una patología alveolar. También el coeficiente de difusión de un gas en la sustancia de la membrana. El coeficiente de difusión. ¿Cuál de los dos gases difunde más rápido, el oxígeno o el CO2? ¿Qué es lo que el cuerpo necesita más? ¿Que le entre oxígeno o sacar CO2? ¿Qué es lo que más necesita el cuerpo? ¿Mm? Que le entre oxígeno. Vamos a ver qué. O sea, es importante meter. El oxígeno puede ser dañino más que el CO2. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hace cuando se nos eleva el oxígeno en sangre es formar radicales libres. Formamos radicales libres. Y los radicales libres son como pequeñas parásitos, pequeñas bombas, pequeños artefactos nocivos que estos antioxidantes, perdón, estos radicales libres, lo que ellos toquen, lo arruinan. Entonces, por eso es que tenemos antioxidantes endógenos. Hay 3 antioxidantes que son los más poderosos de todos. El glutatión, la catalasa y la superóxido dismutasa. Así se llaman unas enzimas. Y el glutatión, que es un tripéptido, que son los encargados de evitar el estrés oxidativo de la mitocondria. Si ustedes buscan en internet enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo mitocondrial, van a encontrar que todas las enfermedades crónicas tienen de base un problema de oxidación y de cansancio mitocondrial. Hay una sociedad de médicos que se formó hace como unos 7 años allá en Europa, que la sociedad tiene el nombre de Asociación Médica para la Investigación de la Mitocondria, así se llama la asociación, que investigan todas las enfermedades relacionadas con trastornos mitocondriales, ya sea por herencia o por estrés oxidativo. Les voy a poner un ejemplo y en simples palabras, ¿qué es el estrés oxidativo mitocondrial? Supónganse que la célula es un pickup que va subiendo el Cerro Verde, la calle que va para el Cerro Verde, tranquilamente. Pero a medida que la célula trabaja, así como también a medida que va subiendo el pickup, va gente que se va subiendo a la cama del pickup, cuando va a la mitad del camino, ese pickup va lleno, va topado, y todavía le dicen, véngase, va vacío. La pobre cama del pickup casi topa al suelo
Las llantas están a punto de... Y ese pickup va subiendo despacito, despacito, y va echando un humo tremendamente. Ese pobre motor va echando un humo de todos colores. Humo negro, humo blanco, de todo. Y sabe el chofer que va ahí, que tarde o temprano ese motor puede morir. Le pasa lo mismo a la mitocondria. Cuando nosotros exigimos a nuestro organismo, no estoy hablando que exijamos que me voy a poner a correr hasta cansarme y le voy a exigir a mi cuerpo. No, no estoy hablando de eso. Sino que una célula, dependiendo de dónde sea, si es célula de la piel, célula del intestino, una neurona, célula pulmonar, células hepáticas, células de riñón, de donde sea la célula. Si yo sacrifico el trabajo celular en una parte de mi cuerpo, esta célula, como la mitocondria tiene su propio ADN, se modifica para poder replicar y las mitocondrias se multiplican. En el caso, por ejemplo, eso explica muy bien el trabajo que hace el músculo a la hora de cuando uno hace un entrenamiento. Cuando una persona entrena, sus músculos sus mitocondrias se multiplican dentro de sus músculos. Entonces, si nosotros, digamos, las mitocondrias están siendo afectadas, la celulita tiene dos opciones. O se muere, que puede ser por apoptosis o por necrosis, o se hace más fuerte, muta. Ya hoy ya no se dice muta, o se dice genera una variante. Y la célula genera otra célula más resistente, como de supervivencia. Eso hace, por ejemplo, nuestras células a nivel gástrico, cuando la persona tiene añales de padecer de gastritis, le mete de todo, no hace caso, no deja de comer taquis preparados, no deja de fumar, no deja de meterle alcohol, no deja de meterle toxinas, le mete de todo, ese pobre estómago lo maltrata, gastritis crónica, reflujo, luego el estómago hace una metaplasia y después de hacer la metaplasia hace otra metaplasia encima de la metaplasia y es cuando comienzan las células precancerígenas a cambiar en el estómago. Y de repente, ¿y qué tenía? Pues saludable, pues iba al gimnasio, era delgado, comía saludable. Sí fumaba, pero pasaba estresado, se trasnochaba, súper estresado y quizás por estrés fumaba mucho. Y de repente, ¿qué le pasó? Se murió de cáncer, de estómago. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue que sus células no aguantaron el estrés oxidativo. ¿Por qué nos enfermamos? Yo siempre le digo eso a todos mis alumnos. ¿Por qué creen que nos enfermamos? Porque queremos, pero lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué nos enfermamos? Porque respiramos. ¿Cuál es el precio de respirar? Envejecer. No respiremos. El precio de respirar es, pongan así en Google a ver qué les sale. El precio de respirar es envejecer. Porque cada vez que respiramos metemos oxígeno y el oxígeno nos oxida. Entonces, por eso que en una conferencia que yo asistí hace un par de años, un colega dijo eso, el precio de respirar es envejecer.
Es por eso que, además de tener los antioxidantes endógenos que ya tenemos, sabemos lo que tenemos y tenemos que consumir materia prima, como por ejemplo selenio y otros aminoácidos, etcétera, para poder producir más antioxidantes endógenos, también podemos consumir antioxidantes. Por ejemplo, ¿usted qué antioxidante toma? Veamos. Levante la mano. Mm, perfecto, sí. A eso voy ahorita. Pero antes les quería hacer un par de preguntas. ¿Quién de ustedes ya tiene más de 2 días de no comerse una fruta? Una fruta. Levante la mano. ¿Tiene más de 2 días de no comer fruta? Andamos mal. Andamos mal. Un mes. ¿Quién, levante la mano, quién no puede pasar un día sin que ustedes coman, aunque sea una fruta o una verdura? Tienen que comer aunque sea una fruta o una verdura, todos los días. O sea, no hay día en que no se coman una fruta o una verdura, o sea, un fragmento o algo que lleve fruto o verdura. Ah, muy bien. Ahora, la compañera pregunta qué antioxidantes. Hay un montón de antioxidantes. Eh, Nosotros, cuando éramos microorganismos en la evolución, que todavía hay algunas bacterias que lo hacen, nosotros teníamos la capacidad para poder sintetizar vitamina C. Nosotros sintetizamos vitamina C hace millones y millones y millones de años. Dicen los libros. Pero ahora, como no sintetizamos vitamina C, la vitamina C es una vitamina que nos podemos pasar tomando toda nuestra vida a la dosis que nosotros queramos, que primero no nos vamos a intoxicar. A lo más que nos puede ocasionar es dolor de estómago, problemas así, un poquito de dolor abdominal, pero eso es lo que más que nos puede dar. Gastritis, si comemos mucha vitamina C. Pero la vitamina C, jamás nos vamos a intoxicar con la vitamina C, ni tampoco tiene una dosis tope, ni tampoco es malo tomarla mucho tiempo. Podemos tomarla toda la vida. La vitamina C no pasa nada. Pero existen otros antioxidantes que son mejores que la vitamina C, como por ejemplo el ácido alfa lipoico. Ácido alfa lipoico. O pueden consumir también resveratrol, que está en la uva. Resveratrol, que está en la uva o en el vino tinto. Vino blanco no tiene resveratrol, vino tinto sí. Coenzima Q10. La coenzima Q10, potente antioxidante. Quercetina. La quercetina, potente antioxidante. El antioxidante maestro, el glutatión, el mejor de todos. Por cierto, yo lo pongo en mi clínica. Por si alguien se quiere llegar a poner un suero de glutatión, yo lo tengo en la clínica. Valga el comercial. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, el omega 3 es un antioxidante también. La vitamina D se considera un antioxidante muy bueno. Eh, pues nada, eso es, digamos, como que lo más relevantes. Entonces, tenemos que tomar un antioxidante todos los días. ¿Por qué? Por todo lo que nos metemos, por todo lo que le metemos al cuerpo.
No, si yo como saludable. Así agarro de soda yo. Pues sí, pero toma gaseosa. ¿Y cómo se va a desintoxicar el cuerpo? ¿Cómo se va a quitar el estrés oxidativo del organismo? Con antioxidantes. ¿Qué es lo que yo puedo respirar sin envejecer o envejecer lentamente si yo tomo antioxidantes? Si yo tomo antioxidantes, voy a envejecer lentamente. Ya ustedes comprando. Dicen que envejecemos a partir de los 21 años, dicen. O sea, los que ya tienen 20, pues lo siento. Y los que ya tienen 21, pues lo siento más. Bueno, sigamos. Factores que afectan la difusión: espesor de la membrana, área de la superficie de la membrana, coeficiente de difusión. Ah, bueno, ¿por qué era más importante? Hemos llegado a eso. ¿Por qué el CO2 es más importante? No, sí, es porque resulta de que el CO2 tiene mayor velocidad de difusión, mayor tasa de difusión, mayor capacidad de difusión, mayor velocidad que el oxígeno. Porque el oxígeno se cede a los tejidos de una manera dosificada según la necesidad tisular. O sea que no son cantaradas de oxígeno la que el glóbulo rojo le lleva a los tejidos. O sea, solo el simple hecho de que se lleve oxígeno a los tejidos no quiere decir de que todo el oxígeno que lleva el glóbulo rojo lo va a ir a depositar como que fuera la garduña ya a los tejidos. No. Ustedes van a poder leer en el capítulo que sigue, que es el capítulo 41, cómo es que el glóbulo rojo cede el oxígeno al tejido. Y también otro factor que afecta es la diferencia de presión de los dos lados de la membrana. Como ya habíamos hablado, que un gas se mueve en función del gradiente de concentración, cuanto más es directamente proporcional, ¿verdad? Cuanto mayor sea la cantidad de un gas que se encuentra a un lado de la membrana, mayor será su velocidad de difusión. En un hombre joven, la capacidad de difusión de oxígeno en condiciones de reposo es de más o menos 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. 230 mililitros de oxígeno se difunden a través de la membrana respiratoria cada minuto aproximadamente. Y esto es igual al consumo por el organismo, es decir, en una persona en reposo, más o menos eso le mete de oxígeno al cuerpo, ¿verdad? 21 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. En cambio, si yo aumento y hago ejercicio, puede llegar a elevarse esa capacidad de difusión hasta de 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. ¿Y por qué se da esto? Porque recuérdense ustedes que el pulmón, o sea, el sistema circulatorio pulmonar hace un ajuste en el calibre del vaso y va regulando, digamos, la afluencia o la perfusión de sangre al pulmón. Y lo hace aumentando la apertura de los capilares y haciendo un mejor ajuste entre la difusión y perfusión. Es decir, difusión es el paso del oxígeno por la membrana, ¿verdad? Y la perfusión es el hecho de llevar el oxígeno hacia donde tiene que llegar, que es el tejido. Así que si yo digo,
este paciente está teniendo una perfusión disminuida, quiere decir, estoy tratando de decir que los mecanismos que su cuerpo tiene para llevar el oxígeno al tejido están deficientes. O sea que no le está llegando oxígeno al tejido. Cuando yo digo hay una disminución de la perfusión, estoy diciendo que le está llegando poco oxígeno al tejido. Pero si yo digo que el problema es de difusión, quiere decir que hay algo que estropea la capacidad que el gas tiene para pasar del vaso al tejido, porque hay una dificultad a la hora de que se da el fenómeno de difusión. La capacidad de difusión del dióxido de carbono es 20 veces más que la de oxígeno. 20 veces. Por tanto, podemos decir que la capacidad de difusión de CO2 es de unos 400 a 450 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Y en el ejercicio puede llegar hasta 1200 o hasta 1300 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Es decir, que nos ponemos a hacer alguna actividad física, estamos produciendo grandes cantidades de CO2 y mi cuerpo las tiene que sacar. Y salen gracias a que el CO2 tiene una mayor tasa de difusión. El CO2 tiene mayor velocidad de difusión. Por lo tanto, pues, los valores se incrementan hasta de 20 veces más que la difusión del oxígeno. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que es más importante? ¿Por qué está diseñado el cuerpo así? ¿Por qué está diseñada la bioquímica? ¿Por qué está diseñada la fisiología así? Que tiene que difundir el CO2 mucho más rápido que el oxígeno. ¿Por qué está hecho así eso? ¿O por qué tiene esas características físico-químicas? Pues precisamente porque no nos conviene tener el CO2 en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos acidificamos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos mucho CO2 en el cuerpo? Nos volvemos ácidos. Nos volvemos ácidos. Si yo tengo mucho CO2 en mi cuerpo, me vuelvo ácido. ¿Qué pasa cuando una persona hace ejercicio y ya no aguanta los músculos, las piernas ya no le dan? Como cuando ustedes están en el gimnasio haciendo piernas y se van para la casa todos aguados. Hay una falla muscular, ¿pero por qué? Porque hay una acidosis láctica. Hay una acidosis tisular por el incremento excesivo de CO2 tisular. Entonces, otra cosa, no solamente por eso, ¿verdad? Que tenemos acidosis tisular, sino que porque cuanto más ácido estamos, o sea, cuanto más baja nuestro pH, somos más vulnerables a infecciones, a patologías inflamatorias, a desbalances bioquímicos, tisulares, trastornos de la bomba sodio-potasio. Ya vamos a ver eso cuando veamos riñón, se van a dar cuenta cuando veamos el mantenimiento del pH. Inmediatamente alguien tiene una acidosis metabólica, se mete el ion hidrógeno que provoca la acidosis, que está en el líquido extracelular, se mete a la célula a costa de ¿qué? De que se salga el potasio, y todo el potasio se sale casi de la célula cuando tenemos acidosis tisular, acidosis metabólica. ¿Y eso que conlleva? A que exista una hiperpolarización de la membrana celular.
Y si eso es así, entonces habrá un déficit en el transporte de elementos en la membrana celular y eso conlleva a un déficit en el accionar de la bomba sodio-potasio. ¿Y para qué nos sirve la bomba sodio-potasio? Para todo. Obviamente, para mantener los potenciales de membrana, pero sirve para todo, porque si no hay bomba sodio-potasio, no se generan potenciales de acción y todo nuestro cuerpo casi que trabaja por potenciales de acción. Entonces ya ven ustedes que es una cadenita, ¿verdad? Por eso que respiramos, para poder sacar el CO2, para eso respiramos. De repente que se nos muere el oxígeno, porque también lo necesitamos. No tanto, pero sí lo necesitamos. Pero lo que sí no necesitamos es el CO2, por eso que el CO2 tiene mayor tasa de difusión, mayor velocidad, mayor, etcétera. Tiene que salir. Bueno, vamos a hacer un breve receso y vamos a regresar. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a llegar hasta aquí.